Mi hija, que le robó el fondo universitario a su hermana, ahora quiere que le ayudemos a salvar su casa del banco, pero el banco me cae mejor. Quiero compartir lo que ha sido una de las experiencias más difíciles y dolorosas de mi vida como madre. He estado lidiando con la traición y el egoísmo de mi hija mayor, y me siento completamente perdida. Lo que me ha llevado a escribir esto es un reciente estallido entre mi hija mayor, Melanie, y el resto de la familia. Después de años de distanciamiento, todo volvió a explotar hace apenas una semana. Sé que al contar esta historia corro el riesgo de parecer una mala madre, pero necesito desahogarme y obtener algún tipo de perspectiva, ya que estoy al borde del colapso emocional. Mi padre, siempre fue muy cercano a mis dos hijas. Antes de fallecer, me dijo en varias ocasiones cuánto le preocupaba el futuro de sus nietas, especialmente en lo relacionado con su educación. Mi esposo y yo ya estábamos ahorrando para enviar a ambas a la universidad, pero mi padre quería asegurarse de que no tuvieran que preocuparse por cuestiones financieras cuando llegara el momento. Por eso, cuando Melanie tenía unos 16 años y mi hija menor, Olivia, estaba a punto de cumplir 10, mi padre decidió crear un fondo de ahorros que sería exclusivamente para que ambas pudieran ir a la universidad. Este gesto nos llenó de alivio. Sin embargo, cometió un error que, aunque lo advertí en su momento, no pude evitar. Mi padre decidió poner el dinero en una cuenta conjunta a nombre de ambas, sin establecer un fideicomiso ni ninguna estructura legal formal para proteger ese dinero. Mi padre, siendo el hombre confiado que era, creía que no hacía falta involucrar abogados ni complicar las cosas. Decía que el dinero era de sus nietas y que ellas sabrían cómo manejarlo. Incluso, cuando le sugerí que estableciera límites claros para evitar problemas futuros, me dijo: mis nietas se aman, nunca se harían daño la una a la otra. Mi esposo y yo no compartíamos ese optimismo. Aunque mis hijas siempre se habían llevado bien, sabíamos que el dinero puede causar conflictos en cualquier familia, por más unida que sea. Pero al final, no era nuestro dinero, y no podíamos hacer más que aconsejar. La decisión estaba tomada. Mi padre falleció un par de años después, y tal como había dicho, el dinero fue dejado en esa cuenta conjunta a nombre de ambas. En ese momento, intentamos nuevamente evitar cualquier problema futuro. Le sugerimos a Melanie, que para entonces tenía 18 años, que lo mejor sería dividir el dinero en dos cuentas separadas, una para ella y otra para su hermana Olivia. Les explicamos que de esa manera evitarían cualquier confusión o malentendido más adelante. Sin embargo, Melanie fue la primera en rechazar la idea. Dijo que no hacía falta y que ambas sabían que el dinero era para su educación, nada más. Olivia, siendo más joven y viendo en su hermana mayor una figura a quien admiraba, dijo que confiaba plenamente en ella. Ambas insistieron tanto que decidimos no presionar más. Mi esposo y yo no queríamos ser esos padres que parecían desconfiar de sus propios hijos. Nos dijimos a nosotros mismos que, tal vez, estábamos siendo demasiado dramáticos, como nos habían acusado nuestras hijas. Después de todo, ¿qué mal podía haber si ellas estaban de acuerdo? Confiábamos en que Melanie sería responsable y no pondría en riesgo el futuro académico de su hermana. Melanie fue la primera en asistir a la universidad. Desde siempre había sido muy académica, obtenía calificaciones excelentes y fue aceptada en una prestigiosa universidad privada. Lo que no habíamos anticipado fue lo rápido que comenzó a gastar el dinero. Al principio, pensé que todo iba bien. Pagaba su matrícula, su alojamiento, sus libros y todos esos gastos que uno asocia con la universidad. Sin embargo, a medida que avanzaban los semestres, empecé a notar que la cuenta se iba vaciando más rápido de lo que esperábamos. Un día, preocupada, decidí hablar con Melanie. Le recordé que ese dinero no era solo suyo, que también pertenecía a su hermana Olivia, quien también iba a necesitarlo cuando llegara su turno de ir a la universidad. Ella, con la seguridad de quien parece tener todo bajo control, me dijo que lo sabía y que solo necesitaba un poco más de esa cuenta, pero que en cuanto comenzara a trabajar, devolvería todo lo que había tomado de la parte de su hermana. Quise confiar en ella, quise creer que era lo suficientemente madura como para manejar la situación. Así que acepté su promesa y pensé que todo se resolvería con el tiempo. Sin embargo, unos meses más tarde, la cuenta conjunta quedó completamente vacía. El dinero que mi padre había dejado para ambas había desaparecido por completo, y sucedió de la noche a la mañana. Luego de la charla ella había dejado de tomar dinero, pero de un día a otro desapareció. Mi primera reacción fue de pánico. Pensé que quizá alguien había robado el dinero o que había habido algún tipo de fraude. Mi esposo y yo acudimos a un abogado para ver si podíamos hacer algo para proteger la parte de Olivia, pero nos informaron que, al ser una cuenta conjunta, ambas tenían los mismos derechos sobre el dinero. Cualquier cosa que Melanie hiciera con ese dinero era completamente legal. Decidí enfrentar a Melanie directamente antes de tomar cualquier medida más drástica. Le pregunté qué había pasado, esperando escuchar que había habido un malentendido, pero en su lugar, me dijo que había necesitado el dinero para unos gastos imprevistos. Me prometió nuevamente que lo devolvería tan pronto como pudiera,
pero esta vez no sonaba convincente. Mi esposo y yo estábamos cada vez más preocupados. Poco después, descubrimos lo que realmente había sucedido. Melanie había usado una parte del dinero para pagar el adelanto de una casa, que confirmamos más adelante, pero en ese momento pensamos que era solo el adelanto porque no había suficiente para una casa completa. Apenas terminó la universidad, comenzó a publicar fotos de su nuevo hogar en redes sociales. Mis sospechas se confirmaron, había utilizado el dinero de su hermana para comprar un lugar para ella. Ese fue el golpe final. Mi hija mayor le había robado a su propia hermana el dinero que mi padre había dejado específicamente para su educación. Mi esposo y yo decidimos que lo mejor sería cortar todo contacto con Melanie. No fue una decisión fácil. Nos dolía profundamente saber que una de nuestras hijas había traicionado a la otra de esa manera. Pero sentíamos que no podíamos permitir que esa conducta quedara impune, especialmente porque Melanie nunca mostró arrepentimiento ni intentó compensar a Olivia por lo que había hecho. Nunca pidió perdón, nunca reconoció el daño que había causado. A pesar de todo, seguimos adelante. Mi esposo y yo habíamos estado ahorrando durante años para la educación de nuestras hijas, y aunque el plan inicial era que el dinero fuera usado por ambas hijas, decidimos que esos ahorros serían usados únicamente para Olivia. No era justo que ella pagara las consecuencias del egoísmo de su hermana. Gracias a esos ahorros, Olivia pudo comenzar la universidad sin mayores problemas financieros. Sabíamos que era lo correcto, pero aún así, la herida que nos dejó Melanie no sanaba. Pasaron varios años en los que no tuvimos contacto con ella. Pensábamos que, con el tiempo, tal vez se daría cuenta de su error, se disculparía y trataría de enmendar las cosas. Pero eso nunca sucedió. Entonces, hace una semana, todo volvió a explotar. De alguna manera, Melanie descubrió que Olivia había comenzado la universidad. No sé cómo lo averiguó, pero su primera reacción fue llamar a su hermana menor. Le preguntó directamente cómo había conseguido pagar su matrícula, si había solicitado un préstamo o si había obtenido una beca. Olivia le explicó que nosotros habíamos usado los ahorros que teníamos para ella. Además, le recordó, con total justicia, que después de que ella se hubiera llevado su parte de la herencia, ella no tenía otra opción. Melanie no tomó bien esa respuesta. En lugar de mostrar algún tipo de arrepentimiento, comenzó a insultar a su hermana, llamándola tonta y diciendo que le había hecho un favor al tomar el dinero, ya que Olivia no lo aprovecharía de la misma manera que ella. Alegó que Olivia no era tan inteligente y que ella, en cambio, había hecho algo más productivo con ese dinero. Mi hija menor puede que no tenga las mismas calificaciones brillantes que Melanie, pero siempre ha sido una chica dedicada y trabajadora. No hay duda en mi mente de que merece tanto como su hermana la oportunidad de una educación universitaria. El hecho de que Melanie la despreciara de esa manera me dolió más de lo que puedo expresar. No contenta con esa conversación, Melanie decidió llamarnos a nosotros. Esta vez, habló con mi esposo, quien fue directo al grano. Melanie quería reclamar parte del dinero que habíamos ahorrado para Olivia, argumentando que estaba luchando con deudas, particularmente con el pago de su casa. Nos confesó, para nuestro asombro, que había podido pagar el adelanto de la casa, pero que las cuotas mensuales eran demasiado altas y que, sin ayuda financiera, corría el riesgo de perder su hogar. Mi esposo le explicó que ese no era nuestro problema. Le recordó que, años atrás, había tomado todo el dinero que correspondía a su hermana menor, y que ahora ese dinero que estábamos usando era para corregir esa injusticia. Si Melanie ahora tenía deudas, era porque había tomado el dinero que no le correspondía y el karma se estaba ocupando de ella. Melanie intentó apelar a nuestro lado emocional. Dijo que no podíamos permitir que nuestra propia hija perdiera su casa, que debíamos ayudarla como buenos padres. Pero mi esposo, con una firmeza que pocas veces he visto en él, le respondió que lo que ella había hecho con su hermana tampoco era de una buena hermana. Nos recordó que mi padre dejó ese dinero para que ambas pudieran estudiar, y que Melanie decidió usarlo para un objetivo egoísta. Le dijo que estábamos decididos a darle a Olivia la misma oportunidad que Melanie había tenido. La conversación terminó cuando Melanie nos dijo que tal vez no estábamos pensando las cosas con claridad, y que vendría a casa para hablarlo en persona. Mi esposo le dijo que no había nada que discutir, ya que no íbamos a cambiar lo que pensábamos. Sin embargo, ayer fue cuando finalmente decidió hacer el viaje. Cuando Melanie llegó, mi esposo no estaba en casa. Había acompañado a Olivia a su universidad para ayudarla con la mudanza, mientras que yo tuve que quedarme en casa por trabajo. Cuando abrí la puerta, Melanie intentó saludarme como si no hubiera pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Quiso abrazarme, pero no pudo, la aparté. Simplemente, no podía fingir que todo estaba bien. Le dije que los abrazos estaban reservados para las personas que yo apreciaba y consideraba buenas, y que lo que había hecho con su hermana estaba muy lejos de ser algo noble o bueno. También le advertí que si estaba allí para discutir lo mismo que por teléfono, la respuesta seguía siendo la misma, no habría más dinero para ella. En ese momento, Melanie perdió la calma.
Comenzó a gritarme, diciéndome que siempre había hecho diferencias entre ella y su hermana. Dijo que sabía que Olivia no era tan inteligente como ella, pero que aún así yo estaba dispuesta a gastar dinero en ella. Me acusó de ser una madre injusta. Le respondí que su hermana menor había conseguido entrar a una universidad, no es que compramos su admisión, y que la inteligencia no se mide solo con calificaciones. Olivia ha trabajado muy duro para llegar hasta donde está, y se merece esa oportunidad, especialmente después de lo que Melanie le había hecho. No pude evitar recordarle que nunca se disculpó, nunca intentó compensar a Olivia. Estaba claro que lo único que le importaba era el dinero. Finalmente, Melanie, al ver que no lograba lo que quería, me lanzó una última amenaza antes de irse. Me dijo que si así quería jugar este juego, todo el mundo sabría la clase de madre que soy. No sé a qué se refería con eso. No sé si tiene algún plan para difamarme o hacer algo más, pero lo que sí sé es que me ha dejado con una sensación de inquietud. Como madre, me duele profundamente estar en esta situación. Siento que he perdido a una hija por completo, y lo peor de todo es que no sé si he hecho algo mal en todo esto. No me refiero a no darle el dinero, sino a cómo manejé a Melanie o si pude haber hecho algo diferente. Supongo que si quiere difamarme no hay mucho que pueda hacer, porque no sé de lo que puede ser capaz. Así que me gustaría escuchar sus consejos. Actualización 1. He estado recibiendo una cantidad increíble de apoyo en mi publicación original, y me ha ayudado más de lo que pueden imaginar. No esperaba actualizar tan pronto, pero después de lo que sucedió en los últimos días, sentí que debía contarles lo que ha pasado. Creo que a algunos les parecerá gracioso cuando lo cuente, y estoy segura de que otros ya saben lo que sucedió. Resulta que mi hija Melanie hizo una publicación en Reddit, en un subreddit diferente al que usé yo, obviamente sin saber que yo estaba aquí. Aparentemente, algunos de ustedes ya la descubrieron, porque era bastante obvio que se trataba de ella. Así que, para aquellos que aún no lo sabían, ahora se están enterando. La verdad, cuando me enteré de que había escrito su propia versión de la historia, me sentí aliviada de cierta manera. Pensé que si intentaba difamarme, lo haría a través de sus redes sociales personales, pero no, optó por mantenerse anónima en Reddit. Eso me dio algo de tranquilidad. No es que me importe tanto lo que piense la gente en línea, pero el hecho de que no haya usado nuestros nombres reales me quitó un peso de encima. Sin embargo, obviamente, ambas sabemos quién es quién en la historia. El caso es que su versión fue, bueno, bastante distorsionada. En su publicación, básicamente presentó la situación como si mi esposo y yo fuéramos unos monstruos, que la habíamos abandonado y favorecido descaradamente a su hermana menor. Dijo que desde pequeña, Olivia siempre fue la niña dorada, a la que le daban todo sin esfuerzo, mientras que ella, Melanie, tuvo que luchar y sacrificarse por cada cosa que consiguió. Según su relato, ahora nosotros estábamos negándole su parte del dinero que le correspondía, diciendo que como ella había obtenido una beca, no necesitaba el dinero, y por lo tanto, podíamos darle a su hermana la parte que le tocaba a ella. Lo más curioso de todo es que Melanie no mencionó nada sobre haber usado el dinero de la herencia de Olivia para comprarse una casa. Omitió convenientemente cualquier referencia a eso, y en cambio, hizo parecer que estábamos simplemente tratando de despojarla de lo que le pertenecía. Según ella, mi esposo y yo habíamos decidido arbitrariamente que todo el dinero ahorrado ahora sería para Olivia. Lo que Melanie no esperaba era que yo descubriera su publicación. Para ser sincera, ni siquiera fui yo quien la encontró primero, sino que uno de mis amigos me la envió, pensando que debía verlo. Y sí, era inconfundible que se trataba de ella. Así que decidí comentar en su publicación. Lo hice desde mi cuenta de Reddit, que ya usé para contarles mi versión aquí, y no me molesté en ocultar quién era. Lo primero que hice fue corregir algunas de las mentiras más grandes que estaba contando. Escribí que, en primer lugar, no era cierto que ella hubiera obtenido una beca completa, ella pagó su universidad con el dinero que dejó su abuelo. También aclaré que, cuando Melanie usó el dinero de la herencia para comprar su casa, ya había gastado la parte que le correspondía a ella, y que lo que tomó después pertenecía a Olivia. Lo más importante, expliqué que nunca le negamos a Melanie la posibilidad de tener su parte del dinero. Ella había tomado lo suyo y luego el dinero de su hermana, y lo que estábamos haciendo ahora era darle a Olivia lo que su hermana le había quitado. Para mi sorpresa, mucha gente en los comentarios comenzó a señalar las contradicciones en la historia de Melanie antes de que yo siquiera comentara. Me di cuenta de que algunos ya se habían dado cuenta de que algo no cuadraba en su relato. Una vez que comenté, más personas comenzaron a conectar los puntos. Mi comentario fue votado como uno de los más relevantes, y después de que la gente empezó a enterarse de la verdad, la mayoría de los usuarios comenzaron a votar a Melanie como la mala en su propia historia. Algunos comentarios incluso fueron más duros de lo que yo esperaba, diciendo que ella era la clásica hija que juega a ser la víctima para no asumir sus responsabilidades. Lo que me impactó, aunque no debería haberme sorprendido, fue que Melanie nunca volvió a responder en su publicación. Después de mi comentario, simplemente desapareció.
No hubo un intento de aclarar las cosas o defenderse. No sé si se sintió avergonzada o si se dio cuenta de que su versión no estaba sosteniéndose, pero desde que dejé mi comentario, no ha habido ninguna actividad de su parte en esa publicación. Ahora solo quiero agradecerles a todos los que han estado aquí apoyándome y dándome su perspectiva, así como en la publicación de Melanie. Si algo más cambia, los mantendré informado. Publicación de la hija. Soy una mujer de 24 años, y acabo de terminar la universidad hace unos meses. Fui afortunada de poder asistir gracias a una beca, algo que será relevante más adelante. Estudiar sin preocuparme por deudas fue una gran bendición, especialmente considerando el ambiente en el que crecí. Pero últimamente las cosas han estado mal entre mi familia y yo, en particular con mi hermana menor, de 18 años. Para mi familia es la niña dorada, la que no puede hacer nada mal. Es la favorita de mis padres, algo que siempre ha sido dolorosamente obvio. Crecí con esa realidad, pero hice lo mejor que pude para ser la mejor versión de mí misma. Mis padres siempre dijeron que estaban ahorrando para la universidad de ambas, y aunque no lo necesitaba porque conseguí la beca, sentía que también era parte de ese plan, que era algo que había ganado a través de mi trabajo duro y dedicado. Recientemente compré una casa. No era nada lujoso, pero era mía, y sentí que era un gran paso hacia la independencia. Sin embargo, la economía no está en su mejor momento, y el trabajo que conseguí después de graduarme no paga tan bien como esperaba. A pesar de intentar negociar un ascenso o aumento, no he tenido éxito. Esto me ha llevado a atrasarme en los pagos de la hipoteca porque, siendo sincera, he tenido que destinar gran parte de mi salario a cubrir necesidades básicas. Los últimos meses han sido difíciles, y la presión financiera ha sido abrumadora. Dado que mis padres siempre habían hablado de un fondo que habían estado ahorrando para nuestra educación, y considerando que nunca usé mi parte de ese dinero, pensé que sería razonable pedirles ayuda temporalmente. Me parecía justo, después de todo, ellos ya no tenían que pagar mi universidad gracias a la beca, así que imaginé que ese dinero todavía estaría disponible. Decidí llamarlos. Al principio pensé que sería una conversación simple, pero la manera en que reaccionaron me dejó sorprendida. Les expliqué mi situación, diciéndoles que me estaba atrasando con los pagos de la hipoteca, y que necesitaba un poco de apoyo financiero mientras encontraba la manera de salir adelante. Pensé que entenderían que, como el dinero estaba destinado para mi educación en un principio, sería razonable que lo usara en algo tan importante como no perder mi casa. Además, ni siquiera les pedía la totalidad, solo lo necesario para ponerme al día. La respuesta de mis padres fue fría. Mi padre me dijo claramente que ese dinero no existía más, que todo había sido destinado para mi hermana. Ese fondo estaba destinado para las dos, y ahora me decían que había sido usado completamente para pagar la universidad de mi hermana. Él me dijo que ellos ya habían hecho su deber como padres conmigo hasta que cumplí los 18 años, y que ahora debía arreglármelas sola. No pude creer lo que escuchaba. Sentí que toda la injusticia acumulada durante años de favoritismo hacia mi hermana explotaba en ese momento. No podía soportar la idea de que, solo porque había sido lo suficientemente afortunada y trabajadora como para conseguir una beca, eso significara que no merecía nada de ese dinero. Era como si me castigaran por haber sido exitosa en algo. Les pedí que lo reconsideraran, que tuviéramos una conversación cara a cara, porque sentía que en persona podrían entender mejor la seriedad de mi situación. Pensé que si me escuchaban, si me veían en persona, cambiarían de opinión. Pero cuando llegué a casa, solo estaba mi madre. Desde el primer momento me trató con una frialdad y una hostilidad que no esperaba. Apenas entré, me reprochó por llegar sin avisar, aunque había dejado claro que necesitábamos hablar en persona. No me dio ni la más mínima señal de apoyo o comprensión. Al contrario, me habló como si fuera una molestia. Intenté mantener la calma y le expliqué de nuevo por qué estaba allí. Le dije que no tenía sentido que todo el dinero se destinara a mi hermana cuando yo también tenía derecho a una parte, y que lo que pedía no era más que un poco de ayuda temporal. Mi madre me cortó antes de que pudiera terminar. Me dijo que el dinero era para mi hermana porque ella lo necesitaba y que yo, al haber conseguido una beca, ya no tenía derecho a nada. Tú ya te las arreglaste sola una vez, dijo con una sonrisa sarcástica, puedes hacerlo de nuevo. Les dije que no podía creer lo que estaba escuchando, que esto no era justo ni siquiera a nivel humano. Mi madre, con su tono frío y condescendiente, me dijo que la vida no es justa, y que debía aprender a aceptar eso. Al final, me fui de la casa sin haber logrado nada. No sé si era ingenuo pensar que me ayudarían, pero en el fondo de mi corazón, esperaba que el amor de padres prevaleciera, que entendieran que realmente estaba en problemas. Pero no fue así. Se quedaron con su decisión, y me dijeron que debía seguir adelante por mi cuenta. Desde entonces no he hablado con ellos.
Me siento devastada y estoy tratando de buscar otra manera de ponerme al día con la hipoteca, pero la situación sigue siendo difícil. Me he preguntado una y otra vez si estoy siendo la mala por pedirles el dinero. No soy alguien que pide ayuda a menudo, y ciertamente no lo haría si no lo necesitara. Entiendo que mi hermana necesita el dinero para su educación, pero, ¿acaso eso significa que yo no tenía derecho a nada? Solo porque fui capaz de conseguir una beca, ¿significa que ahora debo arreglármelas completamente sola? Así que aquí estoy, preguntando objetivamente, ¿estoy siendo la mala por pedir el dinero que también era para mí? Comentarios. Madre, creo que a esto te referías cuando me dijiste, todo el mundo sabrá la clase de madre que eres. Hay muchas cosas que has omitido en tu historia, aparte de las mentiras. No has contado en tu historia que el dinero para comprar tu casa es el que le robaste del fondo que dejó tu abuelo para que ambas estudiaran. Nunca recibiste una beca para estudiar, usaste la parte de tu dinero y más. Por eso ahora quieres más dinero, porque has comprado una casa mucho más allá de tus posibilidades, y por eso quieres que te demos aún más dinero. Y no hemos hecho preferencias entre tú y tu hermana, solo que tú quieres quedarte con todo. Hija, pero si no han hecho preferencias con mi hermana, ¿por qué no quieren darme lo que han ahorrado todo este tiempo, ya que era un fondo para las dos? Madre, porque tú te has negado a devolver el dinero que has tomado de la herencia del abuelo. Solo la mitad te correspondía, y tú has tomado todo y te has negado a disculparte y a devolver parte de eso. Hija, sería bueno hablar todo esto en privado, ya que es un tema familiar que deberíamos poder resolver, pero ustedes se niegan a dialogar conmigo. Madre, lo hemos hablado en privado, y te hemos explicado que lo justo es que ahora tu hermana se quede con el dinero, ya que tú has tomado el suyo. Pero como esa explicación no ha sido de tu agrado, has decidido hacer esto público. Y tenemos nuestro derecho a responder, especialmente cuando has contado tu historia con unas cuantas mentiras y omisiones. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde todo el drama con mi hija Melanie, y honestamente, no hay mucho cambio en lo que respecta a nuestra relación. Para aquellos que estuvieron leyendo la publicación de ella, sabrán por qué no ha respondido más a su publicación en Reddit. Después de todo, mintió y omitió las partes de la historia que no le favorecían, y creo que lo sabe perfectamente. La gente comenzó a ver a través de sus mentiras, y eso la dejó sin nada que decir. No ha intentado defenderse ni aclarar nada, simplemente se ha mantenido en silencio desde entonces. Recientemente, descubrí algo que sinceramente no me sorprendió. Melanie ha perdido su casa. Cuando comenzamos a sospechar que no podía mantener los pagos, se confirmó, todo el dinero que supuestamente estaba usando para pagar su hipoteca lo había estado gastando en otras cosas. Mientras tanto, seguía pidiendo ayuda económica, esperando que nosotros interviniéramos para mantener su estilo de vida. Quería que pagáramos sus deudas y su hipoteca, pero para seguir viviendo de la manera que ella consideraba apropiada. No lo hizo por necesidad, lo hizo por elección, y sinceramente, no siento ningún impulso de ayudarla después de todo lo que ha hecho. Melanie ha estado llamándonos, a su padre y a mí, llorando por teléfono, tratando de ganarse nuestra simpatía. Dice que ha perdido todo, su casa y todo el dinero que puso en ella. Nos culpa a nosotros, en parte, por no haberle ayudado cuando estaba en problemas. Pero, ¿qué esperaba? Los bancos no esperan por siempre, ellos quieren su dinero, y cuando no pagas, pierdes la casa, así de simple. Lo que Melanie no parece entender es que si no manejas bien tus finanzas, eventualmente todo se desmorona. Al final, se quedó sin casa, y todo el dinero que robó para conseguirla ha desaparecido. Es irónico que ella haya pensado que podría robarle a su hermana y seguir viviendo su buena vida. Y ahora, todo ese dinero que robó está perdido para siempre. Pero hemos dejado de contestar sus llamadas, y eso ha sido suficiente para que deje de intentar contestarnos. Mientras tanto, Olivia está bien. No tiene el dinero de su abuelo, pero lo que hemos podido ahorrar a lo largo de los años ha sido suficiente para cubrir casi todos sus gastos de la universidad. Ha estado estudiando mucho, esforzándose, y lo está haciendo genial en su primer año. Estoy increíblemente orgullosa de ella, y verla progresar es lo único que me da algo de paz en todo este caos familiar. Si algo bueno ha salido de todo esto, es que hemos podido darle la oportunidad que Melanie le arrebató. Sé que esta no es una historia con un final feliz. Nuestra familia está rota, y no sé si alguna vez se curará esa ruptura. Ver a Melanie sufrir las consecuencias de sus decisiones no me da ninguna satisfacción, pero tampoco puedo seguir rescatándola de sus propios errores. Perdió la casa, perdió el dinero que le robó a su hermana, y ha perdido nuestra confianza. Así es como está ahora nuestra realidad.